Le toca el turno a Carmen Quijada Vandenberg. Ella en realidad aquí no necesita presentación, es profesora titular de esta casa, donde se licenció y se doctoró en el año 2010 bajo el magisterio de Gómez Asencio. Con él, con Pepe, ha formado un tándem perfecto en la última década, porque los dos compartían 3 premisas básicas de trabajo: la constancia, el rigor y la honestidad. De hecho, Carmen ha tomado el relevo firmemente en 2 asignaturas de esta facultad que llevan el sello Gómez Asencio: la introducción a la fonética y la fonología española y la historia de la gramática. Pero ha sabido encontrar la fórmula perfecta para que sigan siendo esas asignaturas de siempre de Pepe, reinterpretadas por ella con mucho acierto. Creo que esta asignatura ahora ya llevan un doble sello de calidad. Y es precisamente en estos 2 ámbitos de estudio, el del estudio del componente fónico y el de la historiografía, donde Carmen Quijada ha desarrollado sus principales líneas de investigación y su aportación ya empieza a ser extensa. Destacan entre sus trabajos la coordinación junto con el profesor Gómez Asencio de 2 volúmenes recientemente aparecidos, uno de corte historiográfico y otro de corte más sincronista y descriptivo, que han sido el fruto de un proyecto de investigación sobre historiografía y gramatización de los pretextos perfectos en las tradiciones hispánicas y sobre la situación de estos tiempos en el español peninsular y en otras lenguas románicas. Esta tarde nos presenta el trabajo Huellas nebrisenses en la gramaticografía española, producida en Inglaterra y Francia en 1586-1660. ¿Tienes la palabra, Carmen? Muchas gracias. Así da gusto empezar. ¿Me oís bien? Porque te tiendo a hablar bajito. Más o menos. Es que este es peor que el otro. Claramente. Igual sí. Bueno, pero si me lo puedes... O este. A ver. ¿Ahora? Este está encendido. Perdón, ahora sí. Y además es que pasamos de una magnífica ponencia de Miguel Ángel Esparza a algo que es lo más condensado. Así que conmigo probablemente sí se van a dormir y tienen permiso para ello. Voy a empezar rápidamente. La serie textual gramaticográfica para la enseñanza de español a extranjeros se inicia, como bien saben, con el libro quinto que el maestro Antonio de Nebrija añade a modo de colofón al final de su gramática sobre la lengua castellana. 63 años después, los textos que componen esa pieza o esa serie comienzan a sucederse ininterrumpidamente en distintos lugares europeos. Flandes en Italia primero, Inglaterra, Francia y Alemania después. Esta distancia temporal de más de medio siglo, junto a la idiosincrasia propia de la obra nebrisense, coadyuvan a que esta serie concreta de textos no se comporte de una manera hasta cierto punto esperable y similar a la de otras tradiciones lingüísticas, como puede ser, por ejemplo, la serie de enseñanza de francés como lengua extranjera, cuyo texto fundacional data de 1530, es la obra de John Palsgrave, y esta sí que ejerce una notable influencia en la producción gramaticográfica francesa para extranjeros y para nativos del XVI. Pero en los casos de las subseries textuales de enseñanza de español en Inglaterra y en Francia se ha señalado la importancia de textos canónicos como el de Miranda, lo había dicho la profesora Castillo esta mañana, o el de Udán. Son esas piezas las que se consideran casi como inaugurales de sendas tradiciones y son las que van a proporcionar gran caudal informativo, metodológico y teórico al resto. Además, se ha observado en más de una ocasión, y yo no voy a descubrir nada nuevo, que la lectura directa de la obra nebrisense, en especial la gramaticográfica española, por parte de los autores que conforman dichas series textuales es prácticamente nula. Y con esto ya nos podemos ir. En realidad no. Vamos a ir, digamos, desentrañando algunos detalles que quizás hayan pasado más desapercibidos. De este modo, los especialistas coinciden grosso modo en aceptar una influencia más o menos palpable, más o menos fácil de detectar de los trabajos gramaticales de Nebrija en los primeros textos del foco flamenco o del foco italiano, con las reticencias que nos ha comentado la profesora Carmen Castillo, y una influencia mucho más diluida o indirecta en otros focos sucesivos, como es el inglés, el francés y el alemán, etc. De ahí
mi temor y mi miedo cuando Pepe me dijo, tú tienes que hablar de esto. Pero bueno, lo que voy a comentar tiene la siguiente estructura, si me da tiempo a llegar. En primer lugar, voy a presentar someramente los focos inglés y francés en su contexto histórico y gramático-gráfico. Después voy a caracterizar el libro quinto de Nebrija, con especial atención a su estructura y a su contenido y la relación que tiene ese libro quinto con respecto a los libros 1 a 4, ¿no? Al cuarto. Después vamos a cotejar la información que se extrae de los títulos y de la macroestructura de las obras que hemos analizado y vamos a dedicar un capítulo específico a las menciones explícitas que se hace a Nebrija en el corpus que hemos manejado. Y antes de establecer esa tipología de las huellas nebrisenses, la hemos clasificado en huellas teóricas, descriptivo-normativas o meramente de autoridad. Vamos a reflexionar sobre el estatus de esa intertextualidad de las referencias a Nebrija, porque pensamos que sobre este influjo tienen que aplicarse una serie de filtros o decantadores o intermediarios, llámese como quiera. Y sobre todo nos vamos a centrar especialmente en dos filiaciones un tanto no canónicas o atípicas con respecto a dos autores, Charpentier y Salazar. Las circunstancias históricas y socioculturales hacen que la publicación de gramáticas españolas en Inglaterra y Francia sea algo más tardía que en otras zonas europeas con mayor vinculación con el Imperio español. El interés por la lengua y la cultura españolas es mayor en el país vecino, pero por motivos políticos y religiosos el foco inglés es accidentalmente algo más temprano que el francés. De las prensas de Oxford sale en 1586 el texto bilingüe, pero es bilingüe español-francés, que Del Corro había preparado años antes para sus alumnos francófonos. Y enseguida ese texto se adapta al público anglosajón. Los maestros ingleses preparan textos de tipo contrastivo y enriquecidos con materiales anejos como vocabularios, diccionarios, repertorios fraseológicos, diálogos, y todo esto sucede con especial intensidad a partir, sobre todo, de los últimos años del siglo XVI y principios del XVII. Por su parte, el fin de la guerra hispano-francesa entre Felipe II y Enrique IV a finales del XVI marca el pistoletazo de salida de las gramáticas autóctonas en Francia, un poquito antes, porque las obras de Charpentier y Dudin son de 1596 y 1597. Estos autores, no solamente franceses, sino también españoles exiliados, suelen aprovechar esos periodos políticamente más favorables entre ambas cortes para publicar sus gramáticas. Aunque es cierto que estos textos pueden incluir otros materiales, normalmente las piezas de la serie textual francesa tienen un carácter más gramatical. Es gramática práctica, pero es gramática al fin y al cabo. Con respecto al libro quinto de la gramática sobre la lengua castellana, había puesto de la lengua es sobre la lengua castellana de Nebrija, dice Pepe Gómez Asencio que un extranjero que solo estudiase el libro quinto sabría menos cantidad de lengua castellana y menos cantidad de teoría gramatical que un muchacho español que trabajara con las introducciones latinas de 1485. Resulta algo ingenua tanta modestia de objetivos por parte de Nebrija, porque es que el libro quinto no es un fin en sí mismo, sino que es un acceso a otros niveles más altos. Y es que es verdad que esta distancia que hay entre el libro quinto y los libros 1 a 4, según Gómez Asencio, en ese mismo trabajo lo califica como esta última obra, el libro quinto, la más rudimentaria, pedestre, elemental, modesta, apendicular y aparentemente insignificante. Por lo tanto, la distancia doctrinal es abismal. Y creemos que esta diferencia tan brutal puede ser lo que hace que esa asimilación que tienen los maestros de lenguas extranjeros o que están pensando en un público extranjero, tienen varias opciones. En primer lugar, privilegiar ese libro quinto, específicamente destinado a no nativos. Pueden, por otro lado, aprovechar la riqueza doctrinal y la finura que había encontrado en los libros 1 a 4. Tercera opción, tratar de combinar ambas fuentes. Y cuarta, que es lo que va a suceder, ignorarlas por no ajustarse ninguna exactamente a sus propósitos y destinatarios y escoger como texto base otra obra posterior que le proporcione la estructura, el armazón
ya filtrada de ese legado nebrisense. Y en realidad es verdaderamente ese eslabón intermedio lo que están buscando. Porque, como dice también Gómez Asencio, no debe de ser fácil encontrar extranjeros que pudiesen llegar a entender la gramática castellana y aprender por ella. Un primer acercamiento a ese libro quinto, del tipo de que podría realizar un autor que quisiera inspirarse para preparar una gramática para no nativos, se va a encontrar con un texto que está titulado De las introducciones de la lengua castellana para los que de extraña lengua querrán aprender. Ese carácter propedéutico está ahí, en esa fórmula. Y además, ese libro tiene prólogo propio, y ahí ya se explicitan los destinatarios y la distribución, ese orden de la doctrina. No ese es el orden natural, sino el orden de la doctrina del que ya han hablado varios de los ponentes. Un segundo acercamiento a ese libro quinto revela, y los argumentos de Esparza y de Gómez Asencio no dejan lugar a dudas, de que, aun siendo una obra útil para el aprendiz extranjero, Nebrija también está pensando en un público nativo de nivel escolar al que proporciona unos rudimentos de gramática de los que tomar provecho metalingüístico. Y creemos que ese carácter doble de gramática escolar y gramática L, lo voy a llamar así, está detrás de esa macroestructura que tienen en el recuadro de color. Sea el color. Y bueno, las concomitancias con el contenido gramático-gráfico que se dispone en el primer libro de las introducciones latinas, pues, en el que el latín, como dice Carmen Codinyer, es efectivamente una lengua extranjera, son muy importantes. Los apartados B, C y D es la materia tratada por la gramática escolar latina en su obra por antonomasia, el Arminor del Donato. Y, sin embargo, creemos que hay una diferencia importante, porque Nebrija añade una brevísima nota sobre ortografía y pronunciación españolas. Es verdaderamente escueta para un aprendiz extranjero, pero bueno, al menos el componente oral tiene cierta presencia y esto no se había incluido en ese primer libro de las introducciones latinas. Y, bueno, otra de las cuestiones es que adelgaza lo relativo a las partes de la oración. Solo las enumera, pero no las define ni establece sus accidentes ni clases. Y en este caso, sí que es verdad que el libro primero del texto latino está tratado con mayor profundidad. Es evidente que estas introducciones de la lengua castellana no tienen la misma carga teórica y descriptiva que las latinas y que resultan a todas luces insuficientes para el aprendizaje de una lengua. Pero no se debe olvidar que, en primer lugar, Nebrija las está considerando una introducción a su gramática castellana y que, en segundo lugar, hay un número bastante significativo de textos áureos que vamos a encontrar que siguen exactamente este modelo de paradigmas y de explicaciones inexistentes. Desde el punto de vista actual, la eficacia del método es dudosa, reconozcámoslo, pero eso no es óbice para que algunos manualistas se adhieran a él, como se verá más adelante. Hasta ahora he hablado del libro quinto como si fuera un texto autónomo y cohesionado y cerrado y hasta cierto punto independiente de la gramática castellana. Y conviene no olvidar tampoco que sí que es verdad que lleva una numeración integrada con la gramática castellana y aunque no se anuncia al comienzo de la presentación de las partes que la componen, Nebrija sí que planifica de antemano su existencia y reserva para él una serie de contenidos. Porque creemos que, a diferencia de lo que sucedía en ese primer libro del texto latino, ese apéndice donde se contiene material es material nuevo, que no había aparecido antes, es decir, que no se repite prácticamente la información. No había habido antes modelos de declinación de pronombres y artículos, tampoco conjugaciones verbales, reglas de flexión verbal, todo eso está ahí por primera vez. Y posiblemente toda esta información es útil para acercarse a la lengua española por parte tanto de un extranjero y de un escolar. Se ha comprobado además cómo a lo largo de los distintos periodos históricos las conjugaciones verbales constituyen el eje central de los textos didácticos hasta el punto de que en algunos casos son prácticamente lo único que encontramos en esos textos. Si vamos a comprobar o valorar si esos autores de los que nos hemos ocupado consideran sus obras iniciaciones o primeras aproximaciones
o creen que son verdaderas artes gramáticas completas, lo que primero que tenemos que observar son los títulos, aunque es verdad que es un indicio muy superficial, demasiado evidente y que no está exento de ambigüedades ni desajustes. Tenéis la lista cronológica de los textos con los que he trabajado y se agrupan, o van a ver luego a continuación, los títulos según, en primer lugar, aludan a que son gramática, en segundo lugar, que sean una introducción a la lengua española, en tercer lugar, un método y otro que un cuarto bloque al que hemos llamado otros porque no se ajustaba a ninguno del anterior. Ese otros en realidad son las reglas gramaticales de Corro y, digamos, el texto de Stepney. De esos 16 textos que hemos analizado, la mayor parte se decanta por el rótulo de gramática. Como bueno, había hecho Nebrija en su gramática castellana, Villalón o el Anónimo de Lovaina de 1559. Dos autores además apostillan ese carácter compendioso y resumido de sus gramáticas, Luna y Dujas. Solo 3 textos aluden a la vía propedéutica para el aprendizaje del español, lo llaman algo así como introducción o entrada. Y luego hay otros 2 autores que anticipan ese marbete, que es el de método, que tendrá especial aceptación a finales del 18 y ya en el 19, pero que aplicados concretamente a esos 2 autores, al menos en Lancelot, el término método parece que está acercándose más bien a la noción de gramática aplicada a una lengua particular y se reserva la designación de gramática para su obra, digamos, de gramática general. El enfoque gramatical prevalece en estos textos, ya que es el motivo por el cual los he seleccionado, porque hemos dejado de lado otros manuales que eran más bien de tipo conversacional, con coloquios o vocabulario, digamos, material anejo que no era exactamente reglas de gramática. Para una mayor transparencia he preparado esta tabla y es más o menos lo que quiere es enfrentar la estructura de la gramática castellana en sus 4 libros iniciales, la estructura del libro quinto y después qué estructura podríamos decir que tienen. Ojo, esto es una especie de procesamiento mío posterior porque los autores muchas veces no son tan amables a la hora de estructurar sus obras, o sea, amables en el sentido de que no dan ninguna pista al lector. O bien una estructura bipartita o bien una estructura tripartita. A la luz de esa tabla podemos extraer las siguientes apreciaciones. Ninguno de los textos muestra la estructura cuartipartita de la gramática castellana y la gramática clásica no escolar. Tan solo Minshu alude a ella tras apelar a la autoridad de Quintiliano, pero después solamente se centra en las 3 primeras. En realidad esto hasta cierto punto era esperable, porque en la gramática castellana se sigue el orden natural y no el orden de la doctrina, que no está destinada específicamente a extranjeros. El orden de la doctrina, es decir, las conjugaciones nominales y verbales, algo parecido a lo que se hace en el libro quinto, es bastante coincide con lo que hacen Stepney, Irwin y Luna. Es verdad que ellos, además de presentar esas conjugaciones, luego añaden una serie de diálogos y más, digamos, información. Pero, bueno, digamos que la estructura gramatical es bastante similar a la del libro quinto. El resto de los textos... la gran mayoría lo que hace es algo intermedio, es decir, a mitad de camino entre el desarrollo de la gramática castellana y el resumen del libro quinto. O bien presentan la pronunciación seguida de las partes de la oración, todas, y normalmente son 9, o bien presentan la pronunciación, las partes de la oración y la sintaxis. Hay 6 autores que se decantan por no incluir la sintaxis, como habían hecho los Anónimos de Lovaina y también como había hecho Nebrija en su libro introductorio del texto latino. Esta razón de que, bueno, tratar la sintaxis se puede ocultar o se puede emplazar a otro volumen que nunca llega a aparecer, en el caso de Charpentier, o puede, digamos, explicitarse y tratar de argumentarse, como hace Minshu. Minshu lo que dice es que la sintaxis latina es muy similar a la de las lenguas romances, que es muy complicado preparar esas reglas. Hay otros autores antes que él que no lo han hecho, con lo cual pues tampoco está tan mal que él no lo haga. 7 autores sí que incorporan materia sintáctica y esas observaciones sintácticas pueden estar más o menos diluidas o mezcladas con cuestiones léxicas y fraseológicas, que es lo que hace Houdin,
que en realidad está siguiendo a Miranda, pero hay otros que claramente elaboran un apartado específico para la sintaxis. Y los que hacen esto pueden presentar las reglas conforme a una tipología de construcciones, concordancia y régimen, que es lo que había hecho Nebrija, o bien presentar una serie de reglas combinatorias agrupadas por las clases de palabras. Y es Sanford el primero en hacer esto, al que después le van a seguir muchísimos otros autores. Por tanto, después de todo lo expuesto, creemos que, en primer lugar, la cantidad de materia codificada por estos textos, en términos generales, es bastante mayor que la del esquemático libro quinto y bastante menor que la de la gramática castellana. Solamente los textos de Stepney, Owen y Luna parecen acomodarse mejor a lo que se había hecho en el libro quinto. Tras lo avanzado en la introducción al principio, es de suponer que las alusiones explícitas a Nebrija en estos textos no van a ser muy frecuentes. En realidad, tras las menciones de Villalón y de Miranda, que hemos visto con Miranda esta mañana al diccionario, prácticamente no queda rastro de Nebrija en los textos analizados. O mejor dicho, su rastro hay que detectarlo indirectamente a través de sus filtros. Las citas están contabilizadas en la tabla que tenéis allí y solo 5 de estos autores lo mencionan expresamente. Hay 2 de ellos que aluden genéricamente a que han consultado una serie de gramáticas, pero no parece que Nebrija fuera uno de esos autores. Y además, la deuda que reconoce Percival con Nebrija está en su segunda parte de la Biblioteca Hispánica, es decir, en el diccionario. Con lo cual, se puede concluir que el contacto directo reconocido de la obra nebrisense en estos textos se limita a 3, que son, digamos, con distinto aprovechamiento: Charpentier, Lancelot y Salazar. El riesgo de querer ver huellas de Nebrija en un paisaje lleno de plagada, digamos, de pisadas, y que además muchas son muy parecidas, están superpuestas, unas son nítidas, otras se difuminan, hacen absolutamente compleja la tarea de delimitar el efecto Nebrija en estos textos, que era lo que Pepe me pidió que hiciera. De lo expuesto hasta ahora, parece claro que el contacto directo con su obra gramatical a la hora de presentar estos textos es prácticamente inexistente. Y es que la primera dificultad ante la que nos encontramos es la de discernir hasta qué punto una concepción teórica, un planteamiento metodológico o incluso una simple información procede de su gramática castellana, de su texto latino o, en general, de la tradición gramatical latina, en tanto que algo más o menos abstracto, ¿no? que aglutina una serie de ideas. Y la segunda dificultad es fijar qué papel tienen esos intermediarios o catalizadores que sin duda tienen ese protagonismo, que son los inmediatamente anteriores a los analizados. Esa afiliación entre Nebrija, los anónimos de Lovaina, de Villalón, de Miranda, de Charpentier, ha sido reiterada una y otra vez, con todas las imprecisiones que pueden surgir, pero digamos que estamos andando en un terreno pantanoso. Por eso lo que yo he hecho es centrar este análisis en las obras y los textos que con seguridad conocen de primera mano alguna parte de la obra de Nebrija, que son esos 3 textos de los que he hablado antes: la Parfaite Méthode de Charpentier, el Espejo General de la Gramática de Salazar y la Nouvelle Méthode de Lancelot. Esa primera pareja, la he llamado extraña pareja por lo distintas que son sus obras, es la conformada por Charpentier y Nebrija. La obra inaugural de la tradición gramaticográfica española en Francia, esa que tienen en la pantalla, es un pequeño texto de 97 páginas dobles que sale a la imprenta anónima durante esa guerra de la que ya he comentado, en 1596. Los primeros especialistas en el hispanismo lingüístico francés han señalado que, digamos, la preponderancia de Houdin sobre Charpentier en este contexto gramaticográfico. Y es verdad que otros autores y yo misma he intentado poner la atención en determinada idiosincrasia peculiar de este texto. De todas maneras, una de las cuestiones que creo que es importante destacar es que combina de una manera bastante peculiar esas fuentes. De orden decreciente de importancia, tenemos que la tradición, digamos,
¿De dónde se nutre Charpentier? Pues de la tradición gramático-gráfica para extranjeros. Y ahí están los anónimos de Lovaina, Villalón y Miranda. En segundo lugar, la tradición gramático-gráfica de las lenguas clásicas, el latín y también el griego. En tercer lugar, de la propia literatura, de la observación de la literatura. Y en cuarto lugar, de Nebrija. Y ese cóctel no es muy frecuente en esas, digamos, como fuentes en este tipo de obras. Aunque el resultado no es siempre didácticamente eficaz ni ajustado a la descripción de español, creemos que presenta un grado de coherencia interno relativamente alto comparado con otros textos. Las citas que encontramos literales de Charpentier a Nebrija, las tienen ahí, creo que en breve las veréis, y la mayor parte de ellas está ubicada en el apartado sobre grafías y pronunciación y parecen proceder de alguna reedición de su obra lexicográfica u ortográfica. O sea, esto es lo mismo que habíamos visto en Miranda. Lo que he hecho para este trabajo es consultar ese primer vocabulario español-latino fechado 1494 y también una reedición más cercana cronológicamente a Charpentier del diccionario, otra publicada en Amberes en 1560. Es cierto que algunas de esas referencias o citas podrían estar aludiendo a la gramática castellana, pero la verdad es que parece bastante poco probable, o podemos encontrar huellas no solo en la gramática castellana, sino muy posiblemente en una reedición de su gramática latina. Por lo que respecta a la pareja de Salazar y Nebrija, también es otra de esas parejas extrañas, si el texto de Charpentier había destacado porque era marcadamente gramatical, la obra de Salazar, en términos generales, es más de tipo conversacional y digamos que es verdad que tiene un gran éxito entre los estudiantes, pero precisamente porque usa una estructura dialogal, porque presenta un tono mucho más liviano y humorístico. Y los críticos posteriores han sido bastante severos con respecto a su abordaje gramatical. Le han dicho o le han achacado que su tratamiento es imparcial, es incongruente y es superficial. Y posiblemente tengan toda la razón. Lo que ocurre es que también sus fuentes creemos que han pasado un poco más desapercibidas, aunque también Martínez de Gavilán ya ha hablado sobre las fuentes de este texto. Pero es verdad que hay ciertas lecturas que hace que son menos habituales y cita a la gramática latina de Nebrija y la Parfait Méthode. ¿Y por qué no? A lo mejor ha traído a la gramática latina de Nebrija a partir de la Parfait Méthode de Charpentier. Las citas literales son solamente 3, que están ahí. Y a diferencia de las que habíamos visto muy rápidamente antes, estas citas son mucho más vagas e imprecisas. Las 3 están relacionadas con la gramática, pero en principio con la latina. Y hay cierta incoherencia en un caso concreto, porque Salazar es incapaz de aplicar esa fuente latina y aplicarla a la lengua española. Dice primero que el castellano tiene 9 partes de la oración, que es lo que dicen sus fuentes de gramática española, y dice que las iguala a las que establece Nebrija en latín. Pero, claro, como ha dicho eso, enumera solamente 8 y el artículo no está. Intenta, digamos, encajar las dos fuentes o las dos tradiciones lingüísticas. Una vez constatado ese aprovechamiento directo que tiene Nebrija por parte de estos autores, bueno, tendrán que rastrearse otras huellas un poco menos explícitas o menos evidentes. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora rápidamente? En primer lugar, vamos a las huellas teóricas o doctrinales que normalmente nunca están reconocidas explícitamente. Y hay una primera cuestión sobre la que me gustaría detenerme, que es la idea de Nebrija de los oficios de las letras, que la profesora Arto Trujillo, de las que ya he hablado esta mañana también. Según representen gráficamente un sonido propio, es un sonido del latín, o un sonido impropio, un sonido nuevo propio del español, normalmente resultante por contacto con otra lengua, y digamos un sonido impropio, prestado o ajeno. Pues esto es no con la misma terminología, pero sí aparece en Charpentier. Entonces parece difícil
no, cuando vemos confrontados esos dos textos, ver que Charpentier tuvo en consideración este fragmento. He puesto en el fragmento de Nebrija de dónde está extraído en su gramática castellana a la izquierda y en sus reglas de ortografía a la derecha, que es muy posiblemente de donde parece que Nebrija, Charpentier, haya tomado esta información. Esta clasificación no la vamos a encontrar en ningún otro texto de los que yo he trabajado. En todo caso, lo que hacen es dividir los sonidos según sean vocales y consonantes o según se parezcan al francés o al inglés, y poco más. Hay otro ejemplo que es un poco más, digamos, en este ejemplo es más difícil determinar el efecto de Nebrija, porque esa intertextualidad se hace más opaca. Lo que pasa es que a mí me resulta muy interesante porque si realmente hay una vinculación, podría ser la prueba de que Charpentier y Salazar conocen la gramática sobre la lengua castellana y no solamente la producción latina y ortográfica, ¿no? Entonces, este ejemplo está relacionado con esa agrupación que hace Nebrija sobre las declinaciones en castellano, sobre el concepto mismo de declinación aplicado al español. También Gómez Asencio, en ese trabajo del que he hablado con anterioridad, deslinda hasta 3 sentidos con los que se puede usar el término declinación. Y lo voy a citar. Dice que Nebrija, una vez desechado para el español el segundo de los sentidos de declinación, consigue casar el primero con el tercero, haciendo que éste se subordine a aquel con una elegancia impecable. En español hay para los nombres formas diferentes en singular y plural, primera acepción, y por eso hay que distinguir 3 prototipos de nombres por su terminación, que es el tercer sentido: los que hacen el plural en as, los que hacen el plural en os y los que lo forman en es. Y aquí está lo que dicen la Parfait Méthode y el espejo general de la gramática. En estos 3 textos, esos nombres aparecen clasificados en 3 declinaciones según su terminación. Es decir, que aplican el concepto, o el término, declinación, con el mismo significado de agrupación de nombres con idéntica terminación. Y esto no es lo que habíamos encontrado en el resto de gramáticas o de textos o manuales para la enseñanza para extranjeros. Esas similitudes que hay entre estos 3 textos son evidentes, pero es verdad que Salazar podría haber tomado de Nebrija la idea de subrayar que los nombres en español solo varían en singular y plural, pero cabe preguntarse si lo que estamos viendo en esos 2 autores del foco francés no son sino huellas de la tradición grecolatina, porque no se puede descartar que detrás de su propuesta, especialmente en el caso de Charpentier, no esté la horma del paradigma nominal griego, porque era una de sus fuentes. Así que, bueno, hay que tomarse esto un poco con cautela, a pesar de que yo quiera ver algo que es posible que no sea, ¿no? Hay una tercera cuestión de la que ya han hablado el profesor Ridruejo esta mañana, y es que Charpentier enumera, está hablando del número de tiempos verbales y enfrenta 3 posiciones. La suya, él dice que hay 8 tiempos verbales, la de Miranda, que dice que hay 5, y la de Nebrija, que dice que hay 3. Entonces, aquí surge la duda de cuál es el texto que está manejando de Nebrija, porque prácticamente toda su producción lo que hace es destacar que hay 5 tiempos verbales, tanto en latín como en castellano. Parece que lo que está ocurriendo es que Charpentier está empleando una reedición posterior de la gramática latina de Nebrija, que controló. Y es esa reedición a la que Emilio Ridruejo había aludido esta mañana, porque es el mismo texto donde aparece desdoblado el futuro perfecto y el futuro imperfecto. En ese texto, probablemente aquí la cita es de 1523, 1523, una reedición ya post-mortem, pero quién sabe si tal vez esa nota ya estaba antes y efectivamente había sido hecha por Nebrija. Esta división, digamos, tripartita no la vamos a encontrar en prácticamente ningún autor, exceptuando lo que hace Villalón, pero en los autores de los focos francés e inglés esto no aparece. Por lo que respecta a las huellas descriptivas, hay
bueno, prácticamente la mayor parte de las citas de la Parfait Méthode las hemos comprobado muy fácilmente en la obra lexicográfica y creemos que el andaluz le provee, digamos, de teoría ortográfica sobre la que sustentarse, no solamente la idea de los oficios de las letras, sino también ese apego que tiene Charpentier al principio fonético, de correspondencia grafía-fonema y la distinción muy nítida que hace sobre combinaciones vocálicas. Otra de las cuestiones que me parece interesante es precisamente esa división de los futuros en el modo indicativo, según sean imperfectos o perfectos. Nebrija, en las introducciones latinas de 1491, considera la forma amagüero como futuro de subjuntivo y las traduce en las introducciones bilingües como amare y habré amado. Y después, en la gramática castellana, contabiliza hasta 4 variantes del futuro del subjuntivo. Amare, hay amado, habré amado y hubiera amado. O sea, aquí está el habré amado. Entonces, siguiendo esto, Miranda y, no sé si siguiendo exactamente a Nebrija, pero desde luego Miranda y otros muchos autores del foco inglés y francés gramatizan habré amado dentro del paradigma de modo subjuntivo. La profesora Martínez de Gavilán, entre otros especialistas, digamos que conceden a Charpentier el mérito de haber categorizado por primera vez, Charpentier es el primero que categoriza ese futuro perfecto dentro del paradigma indicativo. Pero lo que parece en realidad es que Charpentier estaba teniendo en cuenta esa reedición misma de las introducciones latinas de Nebrija, porque es precisamente de donde hemos encontrado esa división tripartita temporal y justo concuerda con esta información sobre los futuros perfectos. Y llegamos por último a los 3 tipos, al tercer tipo de huella, que la he denominado testimonial o de autoridad. Es la más ornamental porque no afecta a decisiones teóricas, estructurales ni descriptivo-normativas, sino que se trae a Nebrija para ennoblecer el estatus de la lengua. Y esto sucede conforme la tradición gramaticográfica española se va consolidando. Y es verdad que hay ciertos textos que ya intentan en sus paratextos construir un relato histórico sobre la formación del español y sobre la codificación lingüística, pero es en 1660 y de la mano de uno de los autores destacados de la gramaticografía europea del siglo XVII, Claude Lancelot, cuando Nebrija es encumbrado a los altares gramaticales del español. Lancelot es gramático primero de las lenguas clásicas. Tiene una gramática latina, una gramática griega y, por lo tanto, conoce sin duda la obra latina del maestro. Su autoridad en materia lingüística y humanística es ensalzada en el prólogo de la Nouvelle Méthode español, por primera vez en un texto de los focos francés e inglés. Lancelot reivindica la figura de Nebrija como restaurador de las letras frente a la barbarie ibérica y alude a todas las facetas, a la del gramático, humanista y especialmente, como viene siendo habitual, la del lexicógrafo. Lo curioso es que tras mencionar mucho más brevemente en ese prólogo las autoridades de Miranda y de Covarrubias, finaliza diciendo, en francés, pero lo traduzco, que es de estos españoles naturales de los que he tomado, digamos, mayor influencia a la hora, algo así, ¿no? Viene a decir que tiene más presencia. Lo que ocurre es que cuando vas al contenido de esos textos, de ese texto de Lancelot, te das cuenta de que en realidad Nebrija y Covarrubias son mencionados en su prólogo simplemente para ennoblecer, pero que el aprovechamiento efectivo pues es nulo también. Concluyo. El análisis de estos 16 textos corrobora que, tal como preveíamos, el eco de Nebrija se va atenuando conforme pasa el tiempo y que no son estas subseries textuales, la inglesa y la francesa, claros ejemplos de la influencia directa del maestro. Por supuesto, la horma clásica, la horma, digamos, de español como lengua extranjera, está ahí y esto también no puede negarse, pero las obras que hemos analizado se van a decantar por fuentes más inmediatas que hayan hecho su propia transposición didáctica con respecto a los textos latinos. El caso de Charpentier es verdad que es ciertamente anómalo y es una excepción a esto que acabo de decir. Parece que la presencia de Nebrija es constatable y posiblemente a través de él se ha introducido por Ambrosio de Salazar. Y también, quizás de este modo, muy imperceptiblemente, en la gramaticografía española en Francia entra en 1660 para ser ensalzado
con honores por Claude Lancelot, y en ese momento ya Nebrija es para los gramáticos extranjeros un icono gramatical públicamente reconocido. Gracias. Muchas gracias, Carmen. También has clavado el tiempo, que ha estado cronometrado estupendamente. No sé si hay alguna intervención, algún comentario. Todo ha estado hilado clarísimo. No sé, decías tú al principio que no, pero perfecto. ¿No hay ninguna pregunta? Muchas gracias, Carmen.